Bienvenidos, hijos e hijas. Hoy tengo un mensaje directo de mi sagrado corazón para ustedes. Yo, como vuestra madre, he visto los dolores que han pasado, he visto las aflicciones y, en este momento, quiero comunicarles algo que está por suceder en el mundo. Así que a partir de ahora, estén atentos a mi voz y no se distraigan por nada. En este momento, comenzaré a revelar lo que va a suceder. Esta podría ser tu última oportunidad para escapar de lo que está por venir. Algo muy serio y profundo ha sido revelado y no puedo dejar que te quedes sin saberlo. El último mensaje de la Virgen María fue entregado con un propósito claro: preparar a los elegidos para tiempos oscuros. Si estás viendo este video, es porque has sido elegido para recibir este mensaje ahora. Pero presta mucha atención, no todos entenderán, no todos están listos, solo aquellos con espíritu fuerte y corazón abierto lo estarán. Te estarás preguntando por qué es tan importante que veas este video hasta el final. Es simple, si no escuchas todo lo que será revelado, estarás ignorando una advertencia crucial y las consecuencias pueden ser devastadoras. No se trata solo de curiosidad, se trata de protección, de fe, de estar preparado para algo más grande que ya está ocurriendo en este preciso momento. Y necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde. Primeramente, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres, para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La Oración Poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá. No pienses que esta es solo otro mensaje religioso. Lo que está a punto de ser revelado aquí no es para todos. Es solo para aquellos pocos que aún creen, para los que saben que el mundo está cambiando y sienten en lo profundo de su alma que algo grande está por venir. Si estás aquí, es porque este mensaje está destinado a ti. Y permíteme ser claro, no ver hasta el final podría costarte mucho más de lo que imaginas. Esta es un mensaje urgente, y no es solo un consejo, es un llamado. La Virgen María nos ha enviado una advertencia, e ignorarla podría ser el mayor error de tu vida. ¿Estás preparado para saber lo que viene? ¿Estás listo para descubrir cómo protegerte de lo que está por suceder? Antes de continuar, necesito que tomes una decisión, ver hasta el final y prepararte, o correr el riesgo de quedarte totalmente desprotegido. Lo que está en el centro de esta revelación no se limitará a fronteras. La sombra de lo que está por venir se extenderá mucho más allá. Y solo aquellos que escuchen cada palabra atentamente tendrán una oportunidad de enfrentar lo que se avecina. Sé que lo que te estoy diciendo aquí puede sonar pesado, pero cuando la Virgen María apareció con este último mensaje, fue clara. Tiempos difíciles se acercan. El destino de muchos está en juego, y solo aquellos que estén espiritualmente preparados
tendrán la fuerza para enfrentar los desafíos que se aproximan. Su advertencia no fue vaga y sus palabras resuenan hasta hoy. Prepárate, busca refugio en la fe y no ignores las señales. Quiero ayudarte a entender lo que significa esta advertencia, pero para eso necesitas prestar atención hasta el final de este video. Cada palabra es crucial. Cada detalle puede ser la diferencia entre estar protegido o vulnerable. Imagínate una guerra silenciosa, presiones políticas y pruebas espirituales. No son predicciones, son realidades que ya han comenzado a desarrollarse y necesitas estar listo. No ignores lo que se dirá, tu protección espiritual y emocional dependen de ello. Ahora, detén lo que estás haciendo y concéntrate. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este es el momento decisivo. Haz clic en el botón de suscribirte para asegurarte de recibir más revelaciones como esta antes de que sea demasiado tarde. Déjanos en los comentarios el nombre de la persona que deseas proteger con las oraciones poderosas que compartiremos. No te vayas, no te distraigas, lo que viene puede cambiarlo todo. Esta es tu última oportunidad. Prepárate, porque el último mensaje de la Virgen María comienza ahora. Antes de continuar, me gustaría hacer un pedido especial para todos ustedes, algo que ya se ha convertido en una tradición en nuestro canal. Compartan en los comentarios desde dónde nos están viendo. Es increíble para nosotros ver hasta dónde llegan nuestros mensajes y cómo están conectando a personas de todo el mundo. Así que cuéntanos el nombre de tu ciudad, de tu país o ese lugar especial desde donde nos acompañas. Nos encanta sentir esa conexión, sabiendo que, aunque distantes, estamos todos juntos. Ahora que sabes lo urgente e importante que es lo que se revelará, profundicemos aún más. Lo que escucharás aquí no es un mensaje común. Esta es una revelación directa y extraordinaria. Estamos hablando del último mensaje de la Virgen María, enviado para advertir a aquellos que están espiritualmente listos. Y si estás aquí, es porque algo más grande te ha traído a este momento. Esto no es una coincidencia. Es esencial que entiendas que este mensaje no es para todos. Solo aquellos con un corazón receptivo y un alma abierta serán capaces de absorber la profundidad de lo que se dirá. Y no es porque esta revelación sea inaccesible o elitista. Al contrario, la Virgen María siempre ha hablado para todos sus hijos. Pero desafortunadamente, no todos están preparados para escuchar. El mundo está lleno de distracciones y solo aquellos que puedan silenciar la mente y prestar atención a lo que realmente importa podrán comprender. Este mensaje fue enviado específicamente para ti, que estás buscando respuestas, protección y guía. No es casualidad que sientas en tu corazón que algo está cambiando, que las cosas ya no son como antes. Los signos están por todas partes, y María nos ha advertido que tiempos de gran tribulación están por venir. ¿Te das cuenta de cómo esto ya está tocando tu espíritu? Esa sensación de que algo más grande está sucediendo, algo que va más allá de nuestras preocupaciones cotidianas. No estamos hablando de problemas triviales, sino de desafíos que pueden cambiar completamente el rumbo de tu vida y la vida de aquellos que amas. Necesitas estar listo. La Virgen María, en su infinita sabiduría y compasión, siempre ha sido una guía poderosa para todos sus hijos. Aparece en momentos de crisis para advertir, proteger y traer esperanza. Su último mensaje llegó en un momento crítico y fuiste elegido para recibirlo ahora porque el tiempo es corto. Estamos ante una revelación que no puede ser ignorada. Aquellos que escuchen y actúen estarán protegidos. Aquellos que lo ignoren podrían enfrentar consecuencias muy graves. Este video es solo el comienzo de este viaje.
Hoy estás siendo invitado a preparar tu espíritu, a fortalecer tu fe y a unirte a aquellos que también están listos para escuchar. Lo que está por venir no se puede enfrentar solo. La fe y la unión son nuestras armas más grandes contra las fuerzas que intentarán desestabilizarnos. Y es exactamente por eso que estás aquí. Si has llegado hasta este punto, significa que tu alma está buscando algo más profundo. Estás buscando respuestas, y esas respuestas serán dadas, pero solo a aquellos que estén listos para recibirlas con humildad y devoción. La Virgen María sabe lo que está por venir y quiere que sus hijos estén protegidos, listos para enfrentar cualquier desafío que se presente. Pero recuerda, este mensaje no es sobre el miedo, es sobre esperanza, protección y preparación. María nos da la oportunidad de estar un paso adelante, de entender lo que está por venir y de prepararnos espiritualmente. Este es el momento de fortalecer tu fe, de buscar una conexión con lo divino y de no ignorar las señales. Mientras escuchas cada palabra de esta revelación, quiero que recuerdes la razón por la que estás aquí. No fue por casualidad. Creer en algo más grande, en una fuerza espiritual que nos guía y protege, es lo que puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles. Presta atención. Las palabras que vienen a continuación son profundas y poderosas. No pueden ser olvidadas ni dejadas de lado, porque para aquellos que escuchan y creen, hay esperanza y salvación. Para los que ignoran, las pruebas serán mucho más difíciles de soportar. Sigue con la mente abierta, el corazón receptivo y el espíritu enfocado. Lo que vas a escuchar ahora puede cambiar el rumbo de tu vida y ofrecer una nueva perspectiva para los días desafiantes que están por venir. La revelación continúa. Imagina una noche tranquila en un rincón olvidado de México, donde el viento cálido del desierto soplaba suavemente, trayendo consigo el perfume de las flores nocturnas. Dentro de una pequeña iglesia, las luces parpadeaban tenuemente y el ambiente de profunda devoción se llenaba de una energía espiritual indescriptible. De repente, el altar comenzó a emitir una suave luz, casi etérea, una luz que nadie allí había visto antes. El brillo celestial inundó la pequeña iglesia y todos sintieron que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Era una luz que traía una sensación de paz infinita, pero también cargaba consigo un misterio tan profundo que parecía tocar el alma de cada persona presente. Los fieles, sin saber exactamente qué estaban presenciando, quedaron maravillados. Sus ojos, antes enfocados en sus oraciones, ahora estaban fijos en el altar, de donde emanaba esa luz poderosa. La sensación en el aire era casi eléctrica. El tiempo parecía haberse detenido y todos sentían el peso espiritual de ese momento. Lo que estaba ocurriendo allí no era algo común, era un milagro, y todos lo sabían. Conforme la luz llenaba el espacio, una figura comenzó a formarse. La Virgen María apareció, flotando suavemente sobre el altar, rodeada de una aura de serenidad y poder. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y tristeza, como si ella estuviera cargando el peso de toda la humanidad en su corazón. Su presencia era tan poderosa que los fieles, tomados por una reverencia que nunca antes habían experimentado, cayeron de rodillas. Sabían que estaban frente a algo divino, pero no era solo su visión lo que impresionaba. Había algo más, algo que iba más allá de la apariencia. El aire vibraba con una energía desconocida, algo que tocaba el corazón y la mente de cada uno de los presentes. Aquel era un momento de trascendencia, donde lo divino y lo terrenal se encontraban. Era como si el velo que separa el mundo espiritual del físico se hubiera levantado momentáneamente, y todos pudieron sentir la presencia de algo mucho más grande. Con un gesto suave, la Santa Madre levantó su mano. El simple movimiento trajo consigo una ola de paz
que recorrió el pequeño templo. Su voz, cuando comenzó a hablar, era dulce, pero cargada de una profundidad que penetraba en el alma. Todos sabían que sus palabras no eran comunes, llevaban un poder, un peso espiritual que era imposible de ignorar. En ese instante, los fieles comprendieron que estaban siendo agraciados con una revelación. Algo muy importante estaba a punto de ser dicho, algo que requería atención total. Las paredes de la iglesia parecían vibrar con la energía de ese momento. Cada palabra, cada mirada, cada movimiento de la Virgen María llevaba consigo un mensaje profundo. Lo que ella estaba a punto de decir cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Puedes imaginar la intensidad de ese momento. La presencia de la Virgen María llenaba el lugar con una mezcla de serenidad y solemnidad. No había más espacio para dudas o vacilaciones. Todos sabían que estaban viviendo algo que muchos jamás tendrían la oportunidad de experimentar. Estaban recibiendo un mensaje directo del cielo y ahora tú también estás siendo invitado a ser testigo de esta revelación. Lo que fue dicho esa noche está a punto de ser compartido contigo, palabra por palabra. Pero antes, necesito pedirte algo. Quédate hasta el final, porque cada detalle es importante. Cada palabra lleva un significado profundo y no puedes permitirte el lujo de perderte nada de esto. Continúa prestando atención y prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es una historia para olvidar, es un llamado que tocará tu espíritu de la misma manera que tocó los corazones de los fieles en esa pequeña iglesia en México. La revelación que está por venir tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la forma en que ves el mundo. La Virgen María apareció esa noche por una razón, y su mensaje no es solo para aquellos que estaban presentes, es para ti. La presencia de la Virgen María en esa pequeña iglesia era casi indescriptible. Su cuerpo flotaba sobre el altar, envuelto en una luz tan intensa que parecía provenir de otro mundo. Era una mezcla perfecta de compasión y tristeza lo que irradiaba de sus ojos, como si ella estuviera cargando el peso de incontables almas. Los fieles apenas podían respirar. El aire estaba cargado con una energía espiritual que nunca antes habían experimentado. Sabían, de alguna manera, que ese era un momento divino. María estaba allí presente, como lo había estado en tantos otros momentos de gran crisis en la historia de la humanidad. Pero esta vez, su mensaje sería diferente. Era una advertencia, un llamado para que todos se prepararan para algo que estaba a punto de suceder. Algo que podría sacudir las bases no solo de esa pequeña comunidad, sino de naciones enteras. El silencio era absoluto. El murmullo de las oraciones y los susurros de devoción fueron reemplazados por una reverencia paralizante. Los fieles, arrodillados instintivamente, no se atrevían siquiera a levantar la mirada. Sin necesidad de ver directamente, podían sentir el aura poderosa que emanaba de la Santa Madre. Sus manos estaban levemente levantadas, como ofreciendo protección y, al mismo tiempo, una advertencia. Todos sentían profundamente en sus corazones que lo que ella diría a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Poco a poco, la voz de María llenó el espacio, y fue diferente a cualquier cosa que hubieran escuchado antes. Era suave, pero cargada de una fuerza espiritual casi palpable. No era una voz común, penetraba más allá de los oídos, alcanzando directamente el corazón y el alma de cada uno de los presentes. El impacto de sus palabras se sentiría mucho después de esa noche. «Queridos hijos», comenzó, «tiempos desafiantes están a nuestras puertas. Lo que está por venir pondrá a prueba su fe de maneras que jamás imaginaron». Sus palabras resonaban en el silencio, cada una de ellas cargada con una verdad profunda. Todos sabían que la Virgen María
no estaba allí para ofrecer consuelo superficial. Ella estaba allí para preparar y advertir sobre lo que estaba por suceder. María hizo una pausa, y la iglesia, que ya estaba sumida en una atmósfera de reverencia, se volvió aún más silenciosa. Cada persona presente sentía el peso invisible de sus palabras, como si cada una de ellas estuviera siendo grabada directamente en sus almas. Sabían que algo grandioso estaba por venir, y era imposible ignorar la gravedad de la situación. Sus ojos, llenos de una profunda compasión y dolor, recorrieron el pequeño grupo de fieles. El mundo tal como lo conocen está a punto de cambiar, continuó ella con una voz firme y clara. Los eventos que se avecinan sacudirán a las naciones y muchos serán puestos a prueba. Habló con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Los tiempos venideros serían de grandes tribulaciones, y aquellos que no estuvieran espiritualmente preparados podrían sucumbir al peso de esas adversidades. Lo que María dijo a continuación hizo que los corazones de todos se congelaran por un momento. México será probado, pronunció, y sus palabras resonaron en la iglesia, mientras una sensación de temor y reverencia se apoderaba del ambiente. Las fuerzas que se están moviendo en las sombras no pueden ser contenidas por manos humanas, advirtió. Pero aquellos que mantengan su fe, aquellos que busquen refugio en Dios y en mí, estarán protegidos. El silencio que siguió fue casi asfixiante. Todos sabían que México enfrentaría una prueba, pero no era una prueba física común. María habló de una tormenta que se aproximaba, no solo en un sentido literal, sino una tormenta espiritual, algo que cambiaría la vida de todos. Advirtió que los próximos meses serían de gran desafío y que muchos no entenderían lo que estaba ocurriendo. Serían tiempos en los que la fe de todos sería llevada al límite, y solo aquellos que se volvieran hacia la oración y la espiritualidad serían capaces de enfrentar lo que estaba por venir. Los fieles estaban inmersos en una mezcla de emociones. Al mismo tiempo que sentían miedo por lo que María anunciaba, también sentían una especie de alivio, sabiendo que, al ser advertidos, aún tenían tiempo para prepararse. Sabían que la advertencia de la Virgen María no era un simple aviso, era una oportunidad para fortalecer sus espíritus y prepararse para los tiempos difíciles que se aproximaban. María dejó claro, este era el momento de reconectarse con lo divino, de buscar refugio en las oraciones y de prepararse espiritualmente. A partir de ese momento, las decisiones que cada persona tomara harían la diferencia. Aquellos que ignoraran el llamado podrían no sobrevivir a las pruebas que se avecinaban. Mientras ella hablaba, los ojos de los fieles se llenaban de lágrimas. No sabían todos los detalles de lo que estaba por venir, pero sabían que la Virgen María, en su infinita sabiduría, estaba allí para guiarlos. Su mensaje era claro. Prepárense. El ambiente dentro de esa pequeña iglesia en México estaba cargado de una emoción indescriptible. Los fieles, aún arrodillados, sentían el peso de cada palabra de la Virgen María, que flotaba sobre el altar como una presencia celestial. Pero la paz, que su aparición había traído pronto, dio paso a una advertencia que nadie estaba preparado para escuchar. El silencio, que ya era intenso, se volvió casi insoportable. Cada persona allí sabía profundamente en su corazón que lo que estaba a punto de ser revelado sería una verdad difícil de afrontar. Tiempos desafiantes están a nuestras puertas, dijo la Virgen María con una voz suave, pero que cargaba el peso de una advertencia urgente. Lo que está por venir no será fácil. Las pruebas que enfrentarán pondrán a prueba su fe y su unión como nunca antes. Las palabras de la Virgen María resonaron con una intensidad que llenaba la pequeña iglesia.
Todos los presentes sentían en lo más profundo de sus corazones que lo que ella estaba anunciando no era una simple advertencia, sino algo más grande, algo que sacudiría las bases de su fe y sus vidas. María continuó: los cimientos de esta nación se verán sacudidos de maneras que muchos ni siquiera pueden imaginar. Esas palabras despertaron una ansiedad palpable entre los fieles. Algunos comenzaron a mirarse entre sí, intentando procesar lo que esto realmente significaba. Las pruebas que María estaba anunciando no serían desafíos comunes. No se trataba solo de conflictos físicos o desastres naturales, sino de algo mucho más profundo, algo que afectaría no solo a México, sino al mundo entero. La Virgen María se detuvo un momento y en ese silencio las emociones se mezclaban entre el miedo, la reverencia y la fe. Las tormentas que vienen, continuó, no son solo físicas. No hablo solo de desastres visibles. Las tormentas espirituales se están gestando y esas son aún más peligrosas porque no las verán venir, pero las sentirán profundamente en el alma. El tono de su voz cambió ligeramente, como si quisiera asegurarse de que cada uno de los presentes comprendiera la seriedad de lo que estaba diciendo. Lo que está por venir pondrá a prueba sus corazones, sus espíritus. No serán pruebas que se puedan enfrentar con fuerza física, sino con una fe inquebrantable, dijo María, mientras el aire en la iglesia parecía volverse más denso, cargado de una solemnidad casi asfixiante. Los rostros de los fieles reflejaban temor, reverencia, y algunos, con los ojos cerrados, ya estaban en oración silenciosa, como si las palabras de la Virgen hubieran comenzado a despertar en ellos una necesidad urgente de reconectarse con su espiritualidad. Las fuerzas que María describía no eran visibles, pero se movían silenciosamente, buscando debilitar las almas, buscando dividir a las personas. Las fuerzas que están en movimiento ahora no pueden ser enfrentadas solo con acciones terrenales, continuó María. Solo aquellos que estén profundamente conectados con Dios podrán resistir lo que está por venir. La seriedad de sus palabras hacía que cada uno de los presentes sintiera el peso de su propia fe. Este no era un mensaje que se podía ignorar o subestimar. Y luego llegó una advertencia aún más oscura. México enfrentará momentos de gran sufrimiento y no estará solo. Una nación poderosa se levantará contra él, no con armas, sino con fuerzas invisibles y silenciosas. El impacto de esas palabras cayó como una piedra sobre los corazones de los fieles. Una gran nación, movida por intereses ocultos, actuaría contra México de una manera que muchos no percibirían hasta que fuera demasiado tarde. «Debes prepararte», dijo María con una gravedad que pocos allí habían sentido antes. El aire en la pequeña iglesia parecía enfriarse, y el brillo de las velas, que antes iluminaba el lugar con serenidad, ahora parecía reflejar la seriedad del momento. «La oración será su mayor arma», explicó. «Solo a través de la oración y de una profunda comunión con Dios y conmigo, encontrarán la paz en medio de las tormentas que están por venir». La prueba no sería solo física, sino espiritual. Los desafíos que estaban por llegar pondrían a prueba la fe de cada persona, su capacidad de permanecer firmes en medio de la oscuridad. María explicó que muchos intentarían encontrar respuestas en soluciones mundanas, pero que solo aquellos que confiaran en el poder de la oración y la espiritualidad podrían resistir las presiones que se aproximaban. Y entonces la advertencia más impactante de todas llegó. El México será probado, y lo que está por venir afectará a todos los niveles de la vida, anunció María con una voz que llenaba el espacio. Pero aquellos que busquen refugio en la fe, aquellos que se mantengan firmes en la oración, serán protegidos. El silencio que siguió fue casi insoportable.
Los fieles comprendieron que las palabras de María no eran solo un aviso para ellos, sino para todo México. El país entero enfrentaría una crisis espiritual y material, y aquellos que no estuvieran preparados espiritualmente podrían verse arrastrados por la tormenta. María habló de una gran nación que, aunque no atacaría con armas visibles, haría sentir su presencia y poder de maneras sutiles pero devastadoras. Las fuerzas que se mueven en las sombras no podrán ser contenidas por manos humanas, explicó. Solo aquellos que busquen refugio en Dios y en mí estarán a salvo. El miedo que surgió en los corazones de los fieles era palpable, pero María, con su inmensa sabiduría, les recordó que la oración sería su mayor escudo. A través de la oración encontrarán la fortaleza que necesitan, les aseguró. Y cuando la oscuridad parezca más densa, recuerden que no están solos. Estoy con ustedes. Las palabras de María no solo traían advertencias, sino también un consuelo profundo. No estaban solos en esta batalla. Cada uno de ellos podía encontrar protección, pero debían actuar ahora. Debían prepararse espiritualmente, mantenerse en comunión con Dios y orar sin cesar. Lo que está por venir no es algo que puedan enfrentar solos, advirtió María. La fe será su mayor escudo. Solo aquellos que mantengan su fe y su esperanza inquebrantable serán capaces de resistir. Y con esas palabras, los fieles comprendieron que lo que estaba por venir no sería fácil, pero tampoco sería imposible de enfrentar, siempre y cuando se aferraran a su fe. Con los ojos llenos de lágrimas y los corazones pesados con la advertencia de María, los fieles sabían que tenían una oportunidad de prepararse. La Virgen María les había dado una advertencia clara. Tiempos de prueba y tribulación se avecinaban, pero también les había dado una promesa de protección. Y así concluyó María. Recuerden, hijos míos, que en los tiempos más oscuros su fe será su luz. Busquen refugio en la oración, busquen refugio en mí y no teman, porque aunque la tormenta sea fuerte, aquellos que mantengan su fe estarán protegidos bajo el manto de Dios. Las palabras finales de la Virgen resonaban con fuerza en los corazones de todos los presentes. Sabían que lo que estaba por venir no sería fácil, pero con su fe firme y su espíritu preparado, podrían resistir cualquier adversidad. La atmósfera en la pequeña iglesia se volvió aún más solemne tras las últimas palabras de la Virgen María. Los fieles, todavía arrodillados, sintieron una mezcla de reverencia y temor. Sabían que la advertencia que acababan de recibir era un llamado urgente a la acción, un mensaje que no podía ser ignorado. María había sido clara: los tiempos de tribulación se acercaban, pero aquellos que confiaran en Dios y se mantuvieran firmes en su fe encontrarían refugio y protección. Las pruebas no serán fáciles, continuó María con una dulzura en su voz que contrastaba con el peso de sus palabras. Pero recuerden, no estoy aquí solo para advertirles del peligro. Estoy aquí para darles esperanza. Estoy aquí para recordarles que aunque las tormentas sean fuertes, aquellos que confíen en el poder divino estarán protegidos. La tranquilidad con la que hablaba la Virgen María ofrecía un bálsamo al miedo que había comenzado a instalarse en los corazones de los presentes. Cada prueba que enfrenten, dijo María, será una oportunidad para fortalecer su fe, para acercarse más a Dios. Estas pruebas no son castigos, son una purificación, una manera de renovar sus espíritus y de fortalecer su relación con lo divino. Los fieles comenzaron a comprender que lo que María estaba anunciando no era solo un tiempo de oscuridad, sino también un tiempo de transformación. Lo que estaba por venir no sería el fin, sino un proceso necesario para alcanzar una nueva etapa espiritual, un renacimiento. Prepárense, insistió la Virgen, con una mirada que penetraba los corazones de todos los que la observaban.
no solo en cuerpo, sino en alma. Deben comenzar a fortalecer sus espíritus ahora, antes de que las pruebas comiencen. Deben orar con más fervor, deben buscar la comunión con Dios en cada momento de sus vidas. Su voz era firme, pero llena de ternura, como una madre que aconseja a sus hijos antes de enfrentar un gran desafío. Recuerden que la oración es su mayor arma, enfatizó. Es su refugio, su escudo contra las fuerzas que se mueven en las sombras. No dejen de orar, incluso cuando las circunstancias parezcan desesperadas, porque cuando más oscuro se torne el camino, más cerca estará la luz de la salvación. Con estas palabras, María ofreció una guía clara y directa sobre cómo enfrentar los tiempos difíciles que se aproximaban. La fe sería su armadura y la oración su espada. Los fieles escuchaban atentos, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas. El peso de la advertencia y la esperanza que traía María era abrumador, pero también reconfortante. Sabían que no estaban solos. María estaba con ellos y a través de ella Dios les daba una oportunidad de prepararse y resistir. El México que conocen, continuó María, será probado como nunca antes. Las fuerzas que están en movimiento tratarán de dividir, de sembrar el caos, de debilitar la fe de muchos. Pero ustedes, mis hijos, están llamados a ser fuertes. Están llamados a ser la luz en medio de esa oscuridad. No permitan que el miedo se apodere de sus corazones. No permitan que la desesperación los lleve a dudar de la protección divina. María les recordó que aunque los eventos venideros serían difíciles, siempre habría una salida para aquellos que confiaran en Dios. Aquellos que permanezcan fieles, aquellos que no abandonen la esperanza, serán los que guíen a otros en estos tiempos de oscuridad. Ustedes serán los faros de luz para aquellos que estén perdidos, para aquellos que no sepan dónde encontrar consuelo. El mensaje de la Virgen María no solo era una advertencia, sino también un llamado a la acción, un llamado a ser los guías espirituales de aquellos que estuvieran a punto de perder la fe. Ella les estaba pidiendo que se convirtieran en un pilar de fortaleza para sus familias, sus amigos y sus comunidades. Recuerden siempre, dijo María, que el amor es la fuerza más poderosa que tienen. Es su amor por Dios, por sus hermanos y hermanas, lo que les dará la fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. A medida que la Virgen María continuaba hablando, los fieles sentían cómo sus corazones se llenaban de una nueva esperanza. Sabían que, aunque el camino que les esperaba sería difícil, no estaban solos. Sabían que María estaría a su lado en cada paso, guiándolos y protegiéndolos. Ahora es el momento de actuar, dijo María con determinación. No esperen a que las pruebas lleguen para comenzar a prepararse. Empiecen ahora, empiecen hoy. Oren juntos, fortalezcan su fe y ayuden a aquellos que lo necesiten. Este es el momento de unirnos, de ser una sola comunidad bajo el manto de Dios. El aire en la iglesia, aunque aún solemne, comenzó a sentirse más ligero. Las palabras de María habían tocado los corazones de todos los presentes. Sabían que su advertencia era seria, pero también sabían que les había dado las herramientas para resistir. La oración, la unión y la fe serían su refugio en medio de las tormentas. María concluyó su mensaje con una última promesa: nunca estarán solos. Yo estaré con ustedes en cada paso del camino. En los momentos más oscuros, cuando sientan que no pueden seguir, recuerden que estoy aquí. Busquen refugio en mi corazón y en el corazón de Dios. La tormenta pasará y aquellos que mantengan su fe verán la luz de un nuevo día. Con esas palabras, la Virgen María comenzó a desvanecerse lentamente en la misma luz suave con la que había llegado.
Los fieles, aún arrodillados, permanecieron en silencio, sintiendo una mezcla de paz y reverencia. Sabían que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que cambiaría sus vidas para siempre. La luz celestial que había llenado la iglesia comenzó a disiparse, pero las palabras de María seguían resonando en sus corazones. Sabían que tenían una misión: prepararse, orar y guiar a otros en los tiempos difíciles que se avecinaban. Y sobre todo, sabían que nunca estarían solos. La Virgen María les había prometido su protección y con esa certeza se levantaron con nuevos ánimos y una fe renovada, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. Los días venideros no serían fáciles, pero sabían que con su fe firme y su corazón unido serían capaces de superar cualquier tormenta. Cuando la luz celestial finalmente desapareció por completo, la iglesia quedó en silencio. Los fieles, aún conmocionados por la experiencia, comenzaron a levantarse lentamente, sintiendo que acababan de vivir un momento trascendental. Sabían que la aparición de la Virgen María no era solo un evento milagroso, sino un llamado a una misión urgente. Cada persona allí presente tenía la responsabilidad de actuar, de prepararse para lo que estaba por venir y de guiar a otros en medio de la oscuridad que se avecinaba. Afuera, la noche parecía más tranquila de lo que había sido nunca. El viento cálido del desierto seguía soplando suavemente, pero ahora llevaba consigo una sensación de solemnidad, como si el mundo mismo hubiera sido testigo de lo que acababa de ocurrir en esa pequeña iglesia. Los fieles, algunos todavía con lágrimas en los ojos, no se atrevían a hablar entre ellos. Era como si cada palabra fuera insuficiente para expresar la magnitud de lo que habían sentido. Entre ellos, una mujer de avanzada edad, conocida por su devoción, fue la primera en romper el silencio. «Tenemos que comenzar a orar ahora mismo», dijo, con la voz quebrada pero llena de determinación. Su declaración resonó en todos los presentes. Sabían que las palabras de la Virgen María no podían ser ignoradas. La oración era su escudo, y cuanto antes comenzaran, más fuerte sería esa protección. Esa misma noche, dentro de la iglesia, los fieles se unieron en oración. La sensación de urgencia era palpable. Sabían que las fuerzas invisibles de las que María había hablado ya estaban en movimiento y que solo la fe y la unidad podrían contrarrestarlas. Cada oración, cada susurro, estaba lleno de una devoción que nunca antes habían experimentado. Era como si, de alguna manera, la luz que había emanado de la Virgen María seguía guiando sus corazones, fortaleciéndolos. Mientras rezaban, muchos comenzaron a recordar las palabras exactas de María, repitiendo mentalmente las instrucciones que ella les había dado. No era solo una cuestión de orar, también era necesario actuar. Sabían que debían prepararse físicamente para los tiempos difíciles que vendrían, pero también, y más importante aún, debían prepararse espiritualmente. La pureza de corazón, el amor al prójimo y la compasión serían las claves para superar las pruebas que se avecinaban. La comunidad comenzó a organizarse. Aquellos que tenían más recursos comenzaron a compartir con los que tenían menos. Reunieron alimentos, se prepararon para tiempos de escasez, pero sobre todo, comenzaron a reunirse todos los días para rezar en comunidad. Sabían que la fuerza estaba en la unión y que solo juntos podrían enfrentar lo que estaba por venir. Los días pasaban y aunque nada visible parecía haber cambiado, los corazones de los fieles sabían que algo grande se avecinaba. Las palabras de María seguían resonando en sus almas. Las fuerzas que están en movimiento no podrán ser contenidas por manos humanas. Era una advertencia clara de que lo que estaban por enfrentar no sería solo un desafío físico,
sino una batalla espiritual de proporciones inimaginables. A medida que el tiempo avanzaba, las tensiones en el país comenzaron a aumentar. Noticias de disturbios, conflictos y tensiones políticas comenzaron a llenar los titulares. Muchos que no habían estado en esa pequeña iglesia no comprendían lo que estaba sucediendo. Para ellos, parecía que el mundo se estaba volviendo cada vez más caótico, sin una explicación clara. Pero para los fieles que habían escuchado el mensaje de la Virgen María, cada evento era una confirmación de lo que ella había advertido. Las pruebas están comenzando, decían entre ellos. Sabían que las fuerzas invisibles de las que María habló estaban actuando y que la única forma de resistir era manteniéndose firmes en su fe. La oración se convirtió en su refugio diario, y cuanto más intensas se volvían las pruebas externas, más profunda se hacía su devoción. Aquellos que antes habían dudado, ahora se unían a ellos, sintiendo que algo mucho más grande estaba sucediendo. A lo largo de esos días, pequeños milagros comenzaron a ocurrir en medio de las tribulaciones. Familias que habían estado divididas por años se reconciliaban en medio de la oración. Personas que habían perdido la fe comenzaron a encontrar consuelo en las palabras de esperanza que la comunidad compartía. Aunque las pruebas seguían, la fe se mantenía firme y el amor entre ellos se fortalecía cada día más. Pero también había quienes no habían prestado atención a la advertencia. Algunos, sumidos en la desesperación por las pruebas que se avecinaban, buscaban soluciones mundanas para sus problemas, olvidando las palabras de María. Poco a poco, sus corazones se llenaban de temor y duda, y comenzaron a sentir el peso de las fuerzas oscuras de las que ella había hablado. La división y el caos comenzaron a tocar a aquellos que habían ignorado el llamado a la fe. Solo aquellos que mantengan su fe y su esperanza serán capaces de resistir, había dicho María. Aquellos que recordaban esas palabras sabían que no podían dejarse vencer por el miedo. A pesar de los eventos que se desarrollaban a su alrededor, sabían que su fuerza estaba en la oración y en la unión. Los días pasaron y las pruebas continuaron, pero la comunidad que había escuchado a María estaba preparada. A medida que enfrentaban cada desafío, recordaban su promesa. Nunca estarán solos, yo estaré con ustedes en cada paso del camino. Y en los momentos más oscuros, cuando el miedo amenazaba con apoderarse de ellos, sentían su presencia como un manto de luz que los envolvía y los protegía. Finalmente, después de meses de pruebas y tribulaciones, algo comenzó a cambiar. Las tensiones comenzaron a disminuir y aunque muchos habían sufrido, aquellos que se mantuvieron firmes en su fe vieron cómo las pruebas los habían fortalecido. No solo habían resistido las tormentas, sino que habían salido de ellas más fuertes, más unidos, más cercanos a Dios. El mensaje de la Virgen María no solo había sido una advertencia, sino también una promesa. Aquellos que escucharon y actuaron según sus palabras, vieron cómo, a pesar de la oscuridad, la luz siempre prevalecía. Sabían que la batalla espiritual aún no había terminado, pero también sabían que nunca estarían solos. Con cada oración, con cada acto de amor y compasión, construían un refugio espiritual que los protegería en cualquier tormenta futura. La comunidad que una vez había sido pequeña y dispersa, ahora era un faro de fe para otros. Las palabras de María se habían cumplido. En medio de la oscuridad, aquellos que creían y actuaban con amor se habían convertido en la luz para los demás. Con el paso del tiempo, la pequeña comunidad que había escuchado y seguido las palabras de la Virgen María se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Personas de otras ciudades y regiones comenzaban a oír sobre lo que había sucedido en aquella noche en la iglesia y sobre las advertencias que la Virgen María había compartido. Poco a poco,
Aquellos que habían estado luchando solos, sin rumbo claro, comenzaron a acercarse, buscando la misma paz y protección que los fieles de la comunidad habían encontrado a través de la fe. Los líderes de la comunidad, aquellos que habían estado presentes cuando la Virgen María habló, comprendieron que su misión no era solo prepararse y protegerse ellos mismos, sino también compartir el mensaje con los demás. No podemos mantener esto solo para nosotros, dijeron entre ellos. Debemos extender esta luz a aquellos que aún están en la oscuridad, a aquellos que no saben cómo enfrentar las tormentas que se avecinan. Así, decidieron actuar. Comenzaron a organizar encuentros de oración abiertos a todos, donde las palabras de María se repetían con devoción. Las oraciones no solo eran para ellos, sino para el país, para el mundo. Rezaban por aquellos que aún no habían escuchado, por aquellos que estaban sumidos en la desesperación y el miedo. Cada oración era un acto de intercesión, un llamado a la compasión y a la solidaridad. Las noticias de lo que estaba sucediendo en esa pequeña comunidad comenzaron a esparcirse. Personas de diferentes lugares llegaban buscando refugio espiritual, buscando respuestas en medio del caos. Las tensiones políticas y sociales que se desarrollaban en el país seguían causando incertidumbre y miedo en muchos, pero quienes llegaban a la comunidad encontraban algo que no habían experimentado antes: paz en medio de la tormenta. A medida que el número de personas que se unían a ellos crecía, también lo hacía la necesidad de extender el mensaje más allá de las paredes de la iglesia. Los líderes comenzaron a organizar peregrinaciones y visitas a otras comunidades, llevando con ellos el mensaje de la Virgen María. Es nuestra responsabilidad, decían, llevar la luz donde más se necesita. María nos ha dado esta misión y debemos cumplirla. En cada lugar que visitaban, compartían lo que habían aprendido, que la oración era el refugio más poderoso, que la fe era la clave para enfrentar las pruebas y que el amor al prójimo, la unión y la caridad eran las herramientas para resistir las fuerzas invisibles que intentaban dividir y debilitar a la humanidad. Al principio, algunos eran escépticos, pero con el tiempo veían los cambios en las vidas de aquellos que aceptaban el mensaje. Familias rotas volvían a unirse, personas que habían perdido la fe encontraban consuelo, y aquellos que estaban a punto de rendirse encontraban una nueva fortaleza. Mientras tanto, el país seguía enfrentando momentos difíciles. Las advertencias de la Virgen María sobre las fuerzas invisibles que actuarían en las sombras comenzaban a hacerse realidad. Se sentían las divisiones políticas, las crisis económicas y el aumento de la violencia. Sin embargo, quienes habían escuchado y actuado según el mensaje de María sabían que esto era parte de las pruebas que debían enfrentar. Su fe no flaqueaba, porque sabían que esto solo los fortalecería más. Los líderes de la comunidad nunca dejaron de recordar las palabras de María. Las pruebas no son castigos, son una purificación. Estas pruebas no eran para destruir, sino para preparar, para renovar el espíritu y acercar a las personas a Dios. Y así fue. Mientras más fuertes se volvían las pruebas, más fuerte se hacía su fe. Aquellos que habían escuchado el mensaje se convertían en un faro de esperanza para los demás. Pero también hubo momentos difíciles para aquellos que compartían el mensaje. En algunos lugares encontraron resistencia, personas que se negaban a escuchar o que rechazaban la idea de que había una batalla espiritual en curso. Algunos les cerraban las puertas, les criticaban o incluso se burlaban de ellos. Sin embargo, la comunidad no se desanimaba. Sabían que su misión no era ser aceptados por todos, sino llevar la luz a donde más se necesitaba. La Virgen nos pidió que no temamos, repetían entre ellos. Su mensaje es de esperanza.
y no podemos detenernos incluso si enfrentamos oposición. Y así, con humildad y perseverancia, continuaron compartiendo el mensaje, sembrando semillas de fe en los corazones de aquellos que estaban listos para recibirlo. Un día, uno de los líderes de la comunidad, un hombre sabio y de profunda espiritualidad, se dirigió a su pueblo con palabras que resonaron en todos. Hemos pasado por tiempos de gran tribulación y muchos de nosotros hemos sentido el peso de estas pruebas. Pero recuerden siempre que la Virgen María nos advirtió que no estaríamos solos. Ella ha estado con nosotros en cada paso, guiándonos, protegiéndonos. Y aunque aún quedan pruebas por venir, debemos confiar en que estamos en el camino correcto. La comunidad, conmovida por sus palabras, comprendió que el viaje no había terminado. Aunque habían superado muchas pruebas, el mundo seguía enfrentando desafíos, y ellos seguirían siendo llamados a ser faros de esperanza y fe. La fe no es solo para los tiempos fáciles, les recordó. La fe es para los tiempos de oscuridad, cuando más la necesitamos. Y ustedes, mis hermanos y hermanas, son la luz que guiará a otros a través de esa oscuridad. Con estas palabras, la comunidad renovó su compromiso. No dejarían que el miedo los desviara de su misión. No dejarían que las dificultades los apartaran del camino que la Virgen María les había mostrado. Sabían que, a pesar de las pruebas, siempre habría una promesa de esperanza al final del camino. Y así continuaron su labor, llevando el mensaje de María a todos los rincones que podían alcanzar. Rezando sin cesar, uniendo corazones y almas y recordando que, aunque las fuerzas oscuras intentaran dividirlos, el poder de la fe y el amor siempre prevalecería. En los años que siguieron, la comunidad vio cómo sus esfuerzos comenzaban a dar fruto. Las semillas de fe que habían sembrado en otros lugares crecieron y nuevas comunidades de oración y devoción comenzaron a formarse. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de fieles en una iglesia, ahora se había convertido en un movimiento más grande, un movimiento de esperanza, fe y resistencia espiritual. La promesa de la Virgen María se cumplía día a día. Aquellos que permanecieran firmes en su fe verían la luz de un nuevo día. Y aunque las pruebas no habían terminado, la comunidad sabía que no estaban solos. María seguía a su lado, guiándolos y protegiéndolos, tal como había prometido. Con corazones llenos de fe y esperanza, sabían que pase lo que pase, la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. A medida que el tiempo pasaba, la influencia de la pequeña comunidad de fieles creció más allá de lo que jamás imaginaron. Los relatos de la aparición de la Virgen María y su mensaje de esperanza, advertencia y preparación se difundieron por todo México e incluso cruzaron las fronteras, llegando a países vecinos. Las palabras de María habían tocado los corazones de miles de personas que, como los fieles de aquella pequeña iglesia, buscaban guía y consuelo en medio de un mundo cada vez más convulso. Las peregrinaciones a la iglesia se volvieron más frecuentes, con personas que llegaban desde lejos para orar y conectarse espiritualmente con la Virgen. Algunos venían con sus corazones llenos de miedo por las pruebas que enfrentaban en sus vidas, otros traían consigo oraciones por sus familias y muchos más llegaban en busca de la paz que el mensaje de María había ofrecido. Para todos, la pequeña iglesia se había convertido en un refugio de esperanza. La comunidad, ahora más numerosa y fuerte, seguía comprometida con su misión: compartir el mensaje de la Virgen y guiar a otros hacia la fe. Lo hacían no solo a través de la oración, sino también mediante actos de caridad, ayudando a los necesitados, cuidando de los enfermos y acogiendo a quienes se encontraban perdidos espiritualmente. Sabían que, como María les había enseñado,
El amor y la compasión eran las armas más poderosas que tenían para resistir las fuerzas oscuras que se movían en el mundo. A lo largo de los meses, las tensiones políticas y sociales seguían aumentando. En todo el país se vivían momentos de incertidumbre y muchos caían en la desesperación. Pero, en medio de ese caos, aquellos que habían escuchado y aceptado el mensaje de la Virgen permanecían firmes. En cada ciudad y pueblo al que llegaban se formaban nuevos grupos de oración, nuevas comunidades dispuestas a resistir con fe las pruebas que el futuro les deparaba. Las palabras de María sobre una gran nación que actuaría en las sombras comenzaron a hacerse más claras. Las tensiones internacionales se intensificaban y los fieles sabían que lo que María había advertido estaba ocurriendo. Las fuerzas que se mueven en las sombras no podrán ser contenidas por manos humanas, había dicho, y ellos comprendían que la única forma de protegerse era mediante la oración y la unión espiritual. A pesar de la gravedad de los eventos, los fieles no cedían al miedo. Sabían que la Virgen les había advertido que la prueba era también una oportunidad de purificación y crecimiento espiritual. Cada adversidad que enfrentaban era una forma de fortalecerse, de acercarse más a Dios y de prepararse para el día en que la tormenta pasara. La comunidad, llena de fe, se mantenía unida y a pesar de las dificultades, continuaba llevando su misión con humildad y determinación. Los milagros seguían ocurriendo. Historias de personas que habían perdido todo y a través de la oración habían encontrado un nuevo propósito, comenzaban a multiplicarse. Familias que habían sido destrozadas por el dolor y la pérdida encontraban consuelo y reconciliación. Aquellos que habían caído en la desesperación y el miedo, al unirse en oración, sentían cómo sus corazones se aliviaban. La luz que María había traído a ese pequeño rincón de México ahora brillaba en todo el país. Pero los líderes de la comunidad sabían que aún quedaban desafíos por delante. Recordaban bien las palabras de María sobre las tormentas que no solo eran físicas, sino también espirituales. Sabían que la verdadera batalla no era contra las tensiones políticas ni contra las dificultades económicas, sino contra las fuerzas invisibles que intentaban desestabilizar a las personas, dividiéndolas, sembrando miedo y desesperanza. Por eso, cada día recordaban a todos los miembros de la comunidad la importancia de mantenerse unidos, de seguir rezando y de confiar en las promesas de la Virgen. Nunca estaremos solos, repetían una y otra vez, como un mantra que fortalecía sus espíritus. Ella está con nosotros en cada paso, guiándonos y protegiéndonos. No debemos temer. Las palabras de la Virgen María no solo resonaban en los corazones de aquellos que habían estado en la iglesia aquella noche, sino que también se habían convertido en una guía para miles de personas que se enfrentaban a la incertidumbre del futuro. Aquellos que antes dudaban, ahora encontraban consuelo en las enseñanzas que la Virgen había compartido. Sabían que, aunque las pruebas eran difíciles, había una promesa de redención al final. Con el tiempo, la comunidad se organizó para difundir aún más el mensaje. Empezaron a utilizar nuevos medios, como la radio y la televisión, para llegar a más personas. Los líderes espirituales de la comunidad hablaban sobre la importancia de la oración, la fe y la unión, recordando a todos que las pruebas que el mundo enfrentaba eran temporales y que solo mediante la conexión espiritual podrían encontrar la verdadera fortaleza. En cada rincón del país, aquellos que escuchaban el mensaje comenzaban a formar sus propias comunidades de oración. A veces eran grupos pequeños, otras veces grandes multitudes se reunían para rezar juntos y buscar refugio en la fe.
Lo que había comenzado como una pequeña comunidad en una iglesia remota se había convertido en un movimiento que cruzaba fronteras, uniendo a personas de diferentes orígenes, culturas y creencias bajo el manto de la Virgen María. Mientras tanto, los eventos en el mundo seguían desarrollándose. Las tensiones entre naciones aumentaban, las crisis políticas y económicas golpeaban a más países, y muchos se preguntaban si habría un final a tanta incertidumbre. Pero los que habían escuchado y comprendido el mensaje de la Virgen no dudaban. Sabían que estaban viviendo tiempos de prueba, pero también sabían que había esperanza más allá de la tormenta. Un día, uno de los líderes de la comunidad, ahora mayor y lleno de sabiduría, compartió un mensaje con todos los fieles reunidos. Estamos aquí no solo para resistir las pruebas, sino para ser luz en la oscuridad. María nos ha enseñado que el amor, la compasión y la fe son nuestras mayores armas contra el mal. Mientras estemos unidos en oración, mientras sigamos el camino que nos ha mostrado, nada podrá desviarnos. Ese mensaje resonó profundamente en todos los presentes. Sabían que, aunque el camino no sería fácil, tenían la promesa de que no estarían solos. La luz de la Virgen María los guiaría, y la fe que habían cultivado sería su fortaleza. Con el corazón lleno de esperanza, la comunidad se preparaba para lo que vendría. Sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero con cada oración, con cada acto de amor y compasión, estaban construyendo un escudo espiritual que los protegería de cualquier oscuridad. Y así, bajo la promesa de la Virgen, la comunidad siguió adelante, unida, firme en su fe, confiada en que, pase lo que pase, la luz siempre prevalecería sobre las sombras. Con el paso del tiempo, la comunidad se fortalecía más y más. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de fe en una iglesia remota, ahora se había convertido en un vasto movimiento de esperanza y devoción que tocaba miles de corazones. Las palabras de la Virgen María habían resonado tan profundamente que ya no solo eran una advertencia, sino una guía que dirigía a todos los que habían decidido confiar en su mensaje. Las pruebas seguían azotando el país y el mundo, tal como María había predicho. Las tensiones políticas y sociales se intensificaban, y los medios de comunicación globales hablaban de conflictos, crisis económicas y tragedias naturales. Muchas personas que antes no creían en la importancia del mensaje, ahora comenzaban a recordar las advertencias sobre las fuerzas invisibles que se mueven en las sombras. Los corazones de muchos se abrían a la posibilidad de que la fe, la unión y la oración fueran las únicas herramientas para superar esos tiempos tan difíciles. Las peregrinaciones hacia la iglesia original no cesaban, y día tras día más personas llegaban buscando orientación, consuelo y un sentido de propósito. Entre las personas que acudían al lugar sagrado, algunas regresaban a sus comunidades llevando consigo el espíritu de renovación y esperanza que habían encontrado allí. Estas personas se convertían en líderes de oración, organizando reuniones en sus propias ciudades, replicando el mensaje de la Virgen María y ayudando a otros a prepararse espiritualmente para los tiempos oscuros que aún debían enfrentar. La iglesia, aunque pequeña, se transformó en un epicentro de oración. La comunidad no solo seguía rezando y guiando a los demás, sino que había asumido el compromiso de extender el mensaje a quienes aún no habían escuchado o entendido la importancia de prepararse espiritualmente. Sabían que, como María había advertido, las pruebas seguirían, pero confiaban en que el poder de la oración les permitiría sobrellevar cualquier adversidad. Uno de los fieles más comprometidos con la misión, una joven que había llegado a la comunidad después de haber perdido a su familia en un conflicto cercano, sintió un llamado especial.
Durante una de las sesiones de oración, sintió que debía dedicar su vida por completo a compartir el mensaje de la Virgen María. Debo llevar estas palabras a todos los rincones donde la gente aún no ha escuchado o entendido. Hay muchas almas que todavía están perdidas, que necesitan esta luz, dijo a los líderes de la comunidad.